Bueno, entonces seguimos con la teórica de la clase pasada, dimos la mitad, hoy vamos a seguir con la otra mitad. Y, y retomando el tema de homología, ¿no? Homología, el tema, digamos, la definición general es similitud debida a ancestralidad común, ¿no? Y cuando nosotros nos preocupamos con las correspondencias entre partes de organismos, acá yo les dibujé un par de embriones, ¿no? Un pollo, un cocodrilo. Eh, si esto es ancestralidad común, lo que uno tiene que tener siempre presente es que los ancestros se acomodan en un árbol filogenético. Y estas relaciones que nosotros ponemos entre pares de estructuras, en realidad a nivel teórico están ocurriendo a través de los ancestros hipotéticos, o sea, a través de las ramas de todo ese árbol. ¿Tá? Eso le da un poco más de complicación, le da un poco más de oportunidad porque uno puede poner, como les decíamos la otra vez, estados intermedios que vienen de estos bichos que podrían ser candidatos a intermedios en la filogenia. Y lo mismo pasa con secuencias de ADN, ¿no? Uno tiene alineadas acá como está puesto en este sector y lo que está pasando en realidad es que los ancestros son los que tenían estas secuencias y en las ramas de los árboles ocurren cambios nucleotídicos, inserciones de lesiones. Entonces, si bien nosotros mostramos un alineamiento simplificado, como una tira, esto en realidad es mucho más complicado, porque se va ramificando en todos los niveles del árbol. Cuando veamos alineamiento, van a ver que las técnicas de alineamiento se hacen cargo de esta complejidad. Hoy entonces vamos a ver un poquito más sobre homología y hace un rato hablábamos de como dos niveles de homología, ¿no? Como decir el segmento del tórax y después la, la condición del ala que salía de ahí. Bueno, en este caso estoy mostrando una secuencia genética de varios organismos alineada y al estar alineada quiere decir que ya se establecieron las correspondencias sitio a sitio. Y entonces, en este nivel, si yo me concentro en el cuarto sitio que está acá recuadrado, ese nivel de homología por ahora no lo vamos a poner en duda. Vamos a asumir que esa secuencia está bien alineada, esta es nuestra matriz de caracteres. Esa columna que tengo marcada ahí es un carácter que yo voy a tratar de ver cómo ha evolucionado en el árbol. A priori, antes de hacer el análisis, eh, cuando uno ve hay tres A iguales, tres T iguales, uno dice, bueno, esas A están en un mismo sitio, son idénticas una a la otra, son candidatos a ser homólogas. Es decir, eh, prima facie no tendría ningún problema en ser homólogas. Luego uno hace un análisis filogenético, no importa cuál fue, pero vamos a asumir que dio como resultado este arbolito que está dibujado acá, y uno le asigna estados a los ancestros, y si están bien asignados a los ancestros, acá lo que se ve es que hubo dos cambios, uno acá de A a T y otro de T a A, o sea, una reversión, y estas A que parecían homólogas, ahora resulta que son convergentes, o sea, el estado A era primitivo, cambió a T y después hubo una convergencia de nuevo, o una reversión, como lo quieran decir. Esto suena como complejo, ¿no? Porque ahí estamos hablando de una homología prima facie y una homología interpretada a posteriori a la luz de la filogenia, ¿no? Cuando uno habla de
similitud de vida y ancestralidad, necesitas algo que te ayude a inferir ancestros, y para eso está la filogenia. Entonces, hubo muchas discusiones sobre esas cosas. Hay una revisión que resultó muy esclarecedora en su momento, que es la de Pina, un ictiólogo brasileño, y él termina distinguiendo dos tipos de homología, o por lo menos nombrándolos. Una que se llama homología primaria, o topográfica, lo que tiene que ver con esos criterios de homología que discutíamos la clase pasada. Es una homología hipotética, potencial, o sea, está en la misma posición, tiene la misma estructura, o sea, es el nucleótido número 4, todos tienen A. Y luego viene otro nivel de homología, que es la homología secundaria o la homología filogenética. La homología propiamente dicha, uno diría, es que además de tener la misma estructura, tienen un origen común en la filogenia. Entonces, estas A parecían homólogas, pero no pasaron el test filogenético y terminaron siendo homoplasia, es decir, en este caso hay una convergencia. Cada uno de estos dos niveles tiene sus maneras de poner a prueba. El segundo es el análisis filogenético, y inferir ancestros, y ver si los ancestros indican que es similitud de vida y ancestralidad. Y del primero es toda la batería de investigación morfológica, en este caso de secuenciación, ¿no? Uno secuenciaría eso, saca unos cromatogramas, los picos de esos cromatogramas los interpreta como nucleótidos, y esa es la manera de poner a prueba de que ahí hay una A. En un análisis filogenético, las homologías primarias suelen ser los datos. Es decir, uno suele establecer la matriz filogenética para hacer un análisis filogenético. Y el paso número 1 de la matriz filogenética es establecer las homologías las columnas de ese análisis, ¿no? Alinear los genes, establecer las correspondencias, si va a ser dedo 1, dedo 2, dedo 3. Lo otro, la confirmación de si se debe de ancestralidad común, es un resultado del análisis filogenético. Y como estas cosas son muy parecidas, porque no sienten un olorcillo a circularidad acá, tienen la homología primaria define la matriz define la filogenia, y la filogenia confirma que eran homólogos verdaderamente. Y como se le llama homología a las dos cosas, se discutió mucho de si había un problema de circularidad epistemológica. Y la manera de entender si hay un problema de circularidad es prestar un poco de atención a la manera de testear hipótesis en cada uno de esos momentos. Cómo se ponen a prueba las hipótesis de homología primaria y las de homología secundaria. Este es un trabajo, si les interesa este tema de argumentación sobre correspondencias morfológicas, este está bastante bien. Oliver Rippel, él trabaja con vertebrados, fósiles y actuales, y Maureen Kearney, ella trabaja sobre todo con fósiles, creo que de mamíferos. Y hicieron este trabajo donde de alguna manera hacen una especie de disección de los razonamientos para establecer correspondencias de homología primaria en morfología. Y a mí me gusta porque al que le interesa la morfología está todo el tiempo pensando en esas cosas. Y ellos como que retoman esa argumentación y tratan de ver la lógica que hay detrás de todo eso. Y lo que dicen es que estos estudios anatómicos detallados son una prueba con mucho rigor,
y que producen, en realidad están contrastando las hipótesis de correspondencia mediante estudios anatómicos, o sea que en su propio derecho constituyen un paso de test independiente, o sea, no es circular. Con lo cual, la argumentación de lo que van a ser esas columnas en nuestra matriz filogenética tiene un paso de examen previo. Estos son los tipos de argumentación que ellos ponen. Y ponen muchos ejemplos del cráneo, ¿no? Y de los huesos, y ahí están todos, que hay un foramen, que pasa un nervio, que hay una inserción, y que son adyacentes, y que en el medio hay tal cosa. No, todo ese tipo de implementación de esos criterios de identificación de homólogos que veníamos discutiendo la clase pasada. Cuando los caracteres se meten en sistemática filogenética, les pongo como ejemplo cómo lo escribió Hennig en su libro de sistemática filogenética, ¿no? El razonamiento que él daba era que en algún momento hay un ancestro y que tiene una comunidad reproductiva que en algún momento se divide en dos poblaciones, diríamos ahora, que están aisladas. Dice, en algún momento se produce un cambio, una transformación, y que algún carácter de una de las especies descendientes es distinto del ancestro. Entonces, ambos tenían el carácter A, minúscula, y acá la especie C ahora tiene A'. Y ese estado va a ser heredado por los descendientes de la especie C, y que a su vez en algunos va a haber cambios. Entonces, lo que él propone es, si esto funciona así, con herencia y modificación, él dice hay que buscar esos cambios y utilizarlos para armar grupos monofiléticos. Esto es lo que les comentaba yo, ¿no? que la traducción en castellano al inglés, pero bueno, ya lo conversamos en la primera clase. Hubo un montón de discusiones sobre qué son los caracteres, los estados. A mí me gusta, digamos, este trabajo. ¿Alguien habló? Este trabajo de acá, a mí me gustó porque si bien es un poco filosófico, introducen una distinción que para mí es crítica sobre qué son los caracteres, ¿no? Ellos dicen, los caracteres son hipótesis de eventos de transformación. Es decir, uno observa condiciones diferentes entre algunos taxones, y si uno piensa que esas condiciones, que son distintas, podrían haberse transformado una en la otra, bueno, eso es el momento en que se postula que existe un carácter de utilidad filogenética. Y esa correspondencia que se hacen los dos declara que esos estados pertenecen a estructuras homólogas y que en algún momento hubo una transformación de un estado a otro estado, o a través de algún intermedio. No se sabe todavía en qué parte del árbol sucedió, pero ellos ponen el énfasis en que esta serie de transformación define lo que es un estado. Gran parte de este paper, que es un poco pesado, filosófico, se dedican a criticar la idea de similitud, ¿no? Y dicen como que similitud está en el ojo del observador muchas veces. Esa parte no es lo mejor del paper, yo creo que porque critican por mucho tiempo, muchas páginas, el concepto de similitud, pero no dicen ni cómo se usa ni qué habría que usar en su lugar.
Para mí lo importante es que esos eventos de transformación que uno postula entre estados tienen que ser biológicamente plausibles. Eso es lo que uno declara cuando arma un carácter, que una cosa se pudo haber transformado en otra. Uno no va a decir que una característica morfológica de los dientes es parecido al de las uñas. Uno no va a decir que una se transformó en la otra alegremente. Primero tiene que justificar de que eso sería biológicamente plausible. Y, y ahí es donde entra la similitud estructural, ¿no? Si son estructuras que están en la misma región del cuerpo y tienen una base morfológica común, bueno, entonces hay una gran similitud y eso informa sobre que es un cambio filogenéticamente plausible. Entonces, yo creo que esa parte de la crítica a la similitud no es lo mejor del trabajo de ellos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, básicamente lo que uno observa en los taxones son los distintos estados de caracteres dados. Perdón, espera un cachito, que tengo un ruido acá. Perdona un cachito. Hola, perdón, sí. Sí, que si lo que entonces se observa en los taxones son distintos estados de algún carácter dado, que es lo que se estudia. ¿Era una pregunta? Para si era así. Sí, los estados son las condiciones observadas y uno postula que surgen de la transformación de uno en otro, eso es hipotético, y que están vinculadas por líneas de ancestría, y ahí uno arma la hipótesis de un carácter. La hipótesis de los caracteres con los análisis filogenéticos normales que estamos viendo ahora no los van a poder poner a prueba. O sea, en esta primera parte de la materia, por ahora se justifican por esto que le estoy diciendo, el análisis anatómico, la secuenciación, el alineamiento, que todavía no hablamos. Ok. Una consulta sobre esto. Digamos, yo puedo pensar entonces que lo que yo defino como un carácter, que es esto de carácter de relevancia filogenética, lo que estoy hipotetizando vendría a ser como mi homología primaria, de alguna manera, ¿no? Es como, Sí. claro, está bien. O sea, vos los estableces como... Sí, como... Sí, sí, son... Perdón, Lucas. Sí, son hipótesis de homología primaria, sí. Tengan en cuenta que hay, de nuevo, hay varios niveles. Uno es los sitios de la secuencia o las regiones morfológicas que vos decís que son correspondientes y no pones a prueba. Esos no están representados como caracteres. O sea, no hay ningún carácter que te diga Perdón, tengo que sacar esto porque hay gente tratando de entrar. A ver, ok, estamos bien. No tenés caracteres que te digan primer segmento del tórax es homólogo del segundo segmento o del primero. Eso no lo pones a prueba nunca en este análisis normal. Lo que pones a prueba es si las alas membranosas del primer segmento son homólogas o no entre libélulas y moscas, por ejemplo. O si pasaron por un estado intermedio de élitro. ¿Entiende más o menos? Claro, estoy poniendo a prueba únicamente esto, las hipótesis de homología primaria, digamos. Estoy poniendo a Sí, entre prueba los estados. entre los estados. Claro. Entre los estados. Ok.
Discúlpenme que esto parece un poco confuso y desordenado, pues porque es un tema un poco difícil. O sea, lo trato de clarificar lo más que puedo, pero no es sencillo. Yo les decía que, digamos, hay multitud de aspectos que uno puede usar para distinguir homólogos a nivel de homología primaria, y algunos tienen más relevancia que el otro, qué sé yo. Usualmente en morfología, forma y posición son súper importantes, y otras condiciones como, qué sé yo, tamaño, el color que tienen, de repente no. O sea, es normal que haya cosas más importantes que otras. Lo mismo pasa con secuencias de ADN. Si son genes codificantes, muchas veces la primera y segunda posición son más importantes que la tercera, que se sabe que son muy variables. Y la otra cosa que pasa es que depende del evento evolutivo que se está postulando, pueden introducirse cambios grandes o pequeños. Yo les pregunto acá, en este caso de acá, ¿no? ¿Qué me responden? Empiecen a responder en el chat o a ver qué les parece. Muy parecidas, muy diferentes. Acá alguien se dio cuenta que están invertidas, ¿no? ¿Ustedes dirían que estos dos fragmentos de ADN podrían ser homólogos entre sí? Sí, sí hubo un evento de inversión. Ok, perfecto. ¿Y piensan que puede haber habido un evento de inversión? ¿No sería una de una hebra y la otra de la otra hebra? Creo que no son complementarios, ¿eh? Están simplemente invertidos así. Ah, ok. ¿No tendrías que saber o estimar cuál es el ancestro hipotético para poder, o sea, como compararlo con una tercera secuencia, como para poder saber? Claro, podríamos hacer un montón de investigaciones, pero lo que es claro y lo que yo quiero enfatizar acá es que estas secuencias son totalmente diferentes o muy diferentes si uno las considera sitio a sitio, pero son recontra similares y separadas por un único evento si uno postula que hubo una inversión. Y el mensaje que les quiero transmitir es que cuando ustedes codifican caracteres, se van a basar en si esto es un evento plausible o no. O sea, ustedes leen los libros de genética de estos bichos o plantas o bacterias que están secuenciando, y si resulta que las inversiones ocurren, y bueno, esto podría ser un evento, podrían ser homólogos. Si no encuentran ninguna información de que ocurran este tipo de inversiones, uno no va a decir que son homólogos, va a decir, no, acá hubo un montón de cambios. Y lo que les quiero decir con esto es que la codificación de caracteres, el armado de los caracteres y las propuestas de que haya estados que se transformen entre sí, no es abstracto, están representando el conocimiento biológico.
De repente, si ustedes quieren averiguar si las inversiones existieron o no, bueno, seguramente van a tener algunas herramientas filogenéticas, tal vez tengan herramientas experimentales, enzimas que produzcan estas cosas, y no sé. Pero se puede poner a prueba por caminos separados. O sea, la codificación de caracteres en estados habla de eventos de transformación que se consideran plausibles. O por lo menos que no se consideran implausibles. En general, digamos, todas estas, vinculando los criterios de reconocimiento de homólogos con los eventos, y usualmente los criterios más importantes son los que están menos sujetos a cambio evolutivo. Si el orden de los segmentos varía poco, y bueno, contás primero, segundo, tercero y estableces las homologías. Pero si vos sabés que en cierto grupo el número de segmentos, no sé, son unos 100 pies, varía muchísimo, y ya no los vas a contar 1, 2, 3, 4. Porque sabés que está lleno de especies que tienen 20, 21, 13. Entonces ya esa posición de adelante hacia atrás tiene mucha menos relevancia. Y lo mismo con los genes, ¿no? A veces la posición del cromosoma es importante, a veces no. A veces la estructura secundaria es importante, a veces no. Y todo esto, a medida que uno se va aprendiendo más de biología, se va actualizando todo el tiempo. O sea, en general, yo siempre trato de enfatizar que la mejor manera de armar caracteres es teniendo un poco de noción de la biología de los bichos y las plantas. Esta es una revisión de Sereno del 2007, que es muy buena, yo la recomiendo, porque es un poco larga, pero hace una revisión de cómo se arman los caracteres y cómo se expresan sobre todo. Él llega a una recomendación de cómo expresarlo, que lo vamos a conversar hoy, y es muy completa. Las definiciones de lo que son los caracteres, hay, qué sé yo, acá hay 15, pero debe haber muchas más. Esto es solamente ejemplos. Es un tema como muy debatido y por un lado se progresa, porque se va entendiendo mejor cómo hacer las cosas, y por otro lado siempre se está actualizando, porque siempre tengan presente que las cosas que se heredan de manera directa es el genotipo. Nosotros armamos caracteres y estado para el fenotipo en general, y no tiene una herencia directa. Hay un mapeo genotipo-fenotipo que es extremadamente complicado. Entonces, a medida que se va entendiendo las variantes que tienen los organismos de mapear genotipo con fenotipo, se va aprendiendo un poco más de cómo expresar caracteres y plantear su evolución. Bueno, ¿qué condiciones necesarias para armar caracteres en análisis filogenético? Bueno, hablamos de características heredables. Si son definidas por el ambiente, si hay viento, la planta crece achaparrada, si hay árboles a los costados, crece muy alta, eso no serían heredables, están definidas por el ambiente. Tampoco el lugar donde vive es una característica heredable, eso tiene que ver con la biogeografía, es otra cosa. Son estructuras homólogas, como decíamos que los estados se han transformado entre sí en algún lugar. Y además que están conectadas por un árbol, o sea, hay
transferencia vertical. No hay transposones que lleven material genético de una especie a la otra. Por ahora de esas cosas raras no tenemos. Estos son ejemplos de cosas que no tiene sentido por usar de caracteres filogenéticos, ¿no? Los parásitos que tiene, o los simbiontes, el lugar donde viven, como le decía, si hay híbridos, transferencia horizontal, genes parálogos, uno trata de sacarlos, son genes duplicados, y es una familia génica, y uno tiene una versión del gen en un lado, hemoglobina alfa, y en el otro tenés la hemoglobina beta. No, tampoco. Estas cosas se podrían meter en el análisis filogenético, pero es mucho más complicado. Lo vamos a retomar un poco al final, pero por ahora vamos a usar cosas mucho más ortodoxas. No, decíamos que los caracteres expresan estas hipótesis de transformación evolutiva. Acá les muestro algunos ejemplos, ¿no? Caracteres morfológicos. Plumas ausentes presentes. Eso es uno. Otro, el color de las plumas, si son verde o marrón. Un sitio de un gen. Y los estados posibles serían los nucleótidos posibles. Caracteres comportamentales, que uno supone también que son homólogos. Y como les decía, cuando armás el carácter estás expresando que hubo una transformación evolutiva entre los estados observados. El problema es que no sabes ni cuándo ocurrió, ni cuántas veces, ni en qué sentido. Mejor dicho, son tus datos para análisis filogenético, y como resultado del análisis vas a obtener lo que está acá abajo, ¿no? Si te va bien. Cuántas veces ocurrió, en qué parte del árbol, etc. En general, para hacer más chiquitas las matrices, si son caracteres morfológicos, por ejemplo, o cualitativos, uno les pone números. Que yo, el 0 le puedes poner ausentes y el 1 presentes, por ejemplo. Y los pones como columnas en una matriz de datos. Yo siempre recomiendo usar el número 1 para presente y el 0 para ausente. Cuando son caracteres de este tipo, ¿no? Que es presencia-ausencia. Es más fácil leer las matrices. Hay gente también más tradicional que recomienda usar el 0 para el estado primitivo. Si es que sabéis cuál es el estado primitivo, y vamos a retomar esto. Si usas 0 o 1 es arbitrario. Lo que sí te conviene es que si estás usando 1 para los presentes, lo uses siempre. Entonces, al ser consistente es más fácil, si tu matriz es grande, mantenerla limpia y ordenada. Bueno, les voy a poner una votación a ver qué les parece. Entonces, tengo este carácter, ¿sí? Y acá hay 4 alternativas. A ver si los ven. ¿Se ve? Sí, genial. Voy a tapar acá. Quisiera que voten. A ver. Se entienden las imágenes, ¿no?
Vamos, vamos. Van 8 solamente. Ustedes son 20. Vamos, 14. Ah, no, son 19. Conmigo 20. Dale, faltan 5 nomás. Tenemos ahí, lado a lado, hay un par de mayoritarios. Faltan 4. Vamos a compartir los resultados. ¿Se ven? Sí, se ve. Sí, Sí. Ok. Bueno. Son todos dentro de todo correctos, ¿no? Pero la clave de araña se inverte, decía con 2 o 3 uñas, jaja. Justamente esa es mía, junto con Cristian. Pero Cristian es primer Sí. autor, así que le echan la culpa a él. respondí lo mismo por eso. Bueno, alguien que de voluntario cambien, che, que no sean siempre los mismos. Que diga por qué prefirió una sobre otras. ¿Se escuchan? Sí, ¿quién habla? Yo, Valentín, soy. Valentino. Yo voté por la uña inferior presente o ausente, porque yo, por lo menos hacía a priori, veo que las 2 uñas superiores son bien diferentes en su aspecto morfológico a la que está más abajo. Entonces, si bien yo sé poco y nada de estas estructuras, yo no podría saber a priori que son la misma. Entonces, en ese sentido, preferiría distinguirlas como estructuras diferentes, como uña inferior, no 3 uñas o 2. Ok, es mucho más preciso eso, porque ya está identificando esa tercera uña, o sea, esa uña inferior, como una entidad en sí misma, ¿cierto? En las otras podrían ser todas equivalentes. ¿Qué piensan del... Eso respecto de la diferencia con número de uñas? ¿Qué piensan con los 2 primeros? Aparte del tema de imprecisión, ¿encuentran algún problema más con esto? Sí, yo creo que yo elegí también presente ausente solamente porque me parecía más intuitivo para la codificación. Por ahí, no sé, por ahí decir que los otros son menos intuitivos. Si yo digo 0 para 2 uñas es como raro, pero bueno, también se podría hacer. Comparando el primero con el segundo. Es sutil, pero... El segundo no especifica ni siquiera en dónde. Uñas que de toda la araña, ¿de qué? Ok, eso es cierto. Y el primero... El título del carácter es medio... O sea, dice tarso. Y después las condiciones. El Sí. primero como que elimina la ambigüedad de dónde están esas uñas, supongo. Claro, en eso es mejor, sí. El otro, como quien decía de las uñas, no se sabe ni de dónde está hablando. El primero es mejor porque dice que son en el tarso. Y comparando, vamos a pasar a otro. Bueno, entonces, acá tenemos un problema de precisión. Tenemos un problema de que hay expresiones en los caracteres que no se sabe a qué te está refiriendo.
Y el problema que yo le veo al primero de todos es que tarso podría tener miles de características. Tenés que ir a ver a los estados para saber de qué estás hablando. Vamos a ver algunos más. A ver qué les parece. A ver si logro mandar esta votación. ¿Qué les parece este? Perdón, ¿qué sería proceso? Proceso es, en este caso, algo que sobresale, Gracias. que se proyecta. Cinco votos. 6 votos. 8. 11. 12. 13. 14, 15. Vamos. 16. Vamos. 17. Uno más. 18, listo. Perfecto. Bueno, ¿por qué prefirieron el último? Alguien que no haya hablado. Yo voté el último porque creo que es la única opción que da noción de largo o corto respecto a qué. O sea, qué es largo y qué es corto. El último es el que te dice largo respecto al proceso anterior. Exactamente. Este es mucho más preciso para algo que es cuantitativo y entre el primero y el segundo. Entre el primero y el segundo es mejor. ¿Por qué? Pero te falta esa... Porque, por lo que habías criticado en el anterior, que el título es como maxila y Claro. no sabes a qué hace referencia. En el de abajo, en cambio, te avisa que es el proceso anterior de la maxila. Pero faltaría... Hay algunas claves de algunos bichos que te dicen corto, largo, y te preguntas, pero ¿qué es corto y qué es largo? Yo estoy viendo algo y no sabés con respecto a qué. Este trabajo de Sereno del 2007, él lo hizo cuando estaban tratando de fusionar matrices de dinosaurios hechas por todos los autores previos. Y lo primero que se dieron cuenta era que el mismo carácter estaba expresado de 25 maneras diferentes y la manera de expresarlos era ambigua y era muy difícil saber a qué se referían sin leer el paper entero. Entonces, estas recomendaciones de sintaxis que él pone son de carácter práctico. Sebastián se había caído. Vamos a la espera. ¿Qué les parece este? Son los halterios, ¿no? Los halterios son alas reducidas y los insectos Strepsiptera tienen halterio en el segundo segmento torácico y los dípteros en el tercero. ¿Cómo codificarían estos caracteres? Pueden escribirlos en el chat, a ver qué les parece. ¿Puedo hacer una pregunta respecto Dale, a sí. esto? Pregunto sobre justo estos dos que estamos mirando. Que vos dijiste que está uno en el segundo segmento torácico y en el otro en el tercero. Sí. Pero los segmentos torácicos, ¿siempre es la misma cantidad o varía?
En insectos es súper uniforme, tenés 3 Sí, segmentos. no me acordaba, por eso lo pregunté. Sí, no, pero es súper relevante. Siempre hay 3 y los únicos que tienen alas son el segundo y el tercero. Ok, genial. Y entonces lo lógico no sería decir, bueno, o sea, en qué segmento tienen las alas, en qué segmento tienen los halterios o algo así, como están Escribir. escribiendo ahora en el chat. A ver, acá tenemos uno, de justo. Segmento torácico con halterios. ¿El segundo o el tercero? Acá hay otro, posición del halterio. Mesotorácico o metatorácico, es equivalente, ¿no? Halterios ausentes en el segundo o en el tercero. Ahí da cuenta de que las libélulas, por ejemplo, no tendrían halterios. Posición de halterios en el toros, apoyo del de Juan. Ok. Entonces, Juan o cualquiera pueden explicar ¿todo bien? ¿Siguen? El Sebastián, no sé cuál fue. Bueno, alguno de los que hayan hecho esto, siguen los mensajes, vamos. Que explique cuál podría haber sido la transformación evolutiva que haya ocurrido en la filogenia de estos bichos. Perdón, yo pienso que la transformación evolutiva es transformación de ala membranosa a halterio. Ajá. Entonces, por eso apoyo el que propuso Sebastián, porque hay un estado donde esa transformación no se dio, que sería, con el ejemplo que dijiste de las libélulas, después uno que es independiente del otro, que es en el mesotórax y otro en el metatórax. Entonces, a ver, lo voy a escribir acá. Esta es... Oh, ¿qué tocó? Bueno, no me deja copiarlo. Ustedes ven el chat. La propuesta de Sebastián era la posición, era el halterios ausentes, segmento 1, segmento 2. Entonces, siguiendo esa lógica, Cristian, un camino evolutivo posible, ¿cómo habrá sido? Bueno, sí, al margen de la no transformación, el camino cero, ¿no? Un camino donde alguien, vos decís que el estado basal es membranoso, pasó, sí. ok. Por eso también lo que vos decías del conocimiento de los bichos, del conocimiento biológico. Porque ahora yo no estoy seguro si los halterios de los Strepsiptera derivan de alas membranosas o de un élitro. Ponele que deriven de alas membranosas, que es más fácil. Claro, porque sería más fácil para aplicar acá. Pero no, para mí son dos transformaciones independientes, digamos. No sé cómo codificarlos en una misma línea, digamos. O sea, no sé si sería un carácter multiestado. Entonces, del carácter 0 puede pasar al 1, porque un ala membranosa se transforma en un halterio, el anterior. Claro. Del estado 0 puede pasar al estado 2, porque un ala membranosa posterior puede pasar al halterio. Sí, eso es lo que entiendo yo. Y del estado 1 al 2, Y requeriría una reversión a la membranosa del ala mesotorácica y después la transformación de halterio del ala metatorácica. Serían dos pasos. Claro, pero ahí estás pasando por el 0, o sea, sí o sí tendrías que pasar por el estado 0. Claro. Entonces, ¿Cómo? No entendí eso del estado 0. ¿Cómo es?
sea, para pasar del 1 al 2, sencillamente tenés un insecto que tiene 2 pares de halterios. Que sí, efectivamente, el 0, al ser el primitivo, digamos que es el primitivo tener 2 pares de alas membranosas, sí, vas a pasar necesariamente por el 0, pero no necesariamente por el 1 o el 2. Podrías haber pasado por un estado 3 que eran con halterios en los dos. En ambos, claro, podría llegar a un... Ven que es un quilombo, ¿no? Porque No lo veo viable que tenga 2 pares de halterios. No vuela el bicho, no sé cómo. no hay ninguna especie conocida con eso. A mí me parece que el problema está en que estamos mezclando mesotórax con metatórax. O sea, porque si vos estás viendo el ala membranosa del mesotórax, tenés menos pasos que si los ves a los dos juntos. No sé si me explico. Como si lo ves como caracteres diferentes, los estados son distintos para cada uno y son independientes. Ok, y entonces, ¿cómo podrías codificar eso? Y habría que ver cuál es el ancestro de cada uno y plantear el cambio de estado. Está bien, pero no, mucho más fácil. Vos decís que son caracteres independientes. Claro. Haces 2 caracteres. Claro, sí, decís, bueno, alas membranosas del mesotórax y alas, o alas del metatórax. Y ahí te fijas los estados, no sé, membranosas, epitros, halterios, lo que sea. Claro, esto es exactamente, lo que yo les quería decir con la plausibilidad de las transformaciones. Si uno considera que la condición de halterio puede cambiar del mesotórax al metatórax en un solo paso, y sí, lo pones en un mismo carácter. Si vos considerás que los segmentos son independientes y que el origen de un halterio en el primero no tiene nada que ver con el origen de un halterio en el segundo, lo vas a poner en 2 caracteres distintos. Cuando lo pones, como vos decías, Sofía, te van a quedar 2 caracteres independientes y ahí ya no dejás de tener problemas. Entonces, Claro, eso entonces es, estás teniendo en cuenta, digamos, para armado de caracteres, al margen de que a priori uno considere las homologías primarias del halterio del mesotórax con las alas del mesotórax. claro, esa similitud que tienen los halterios entre sí compite con otra similitud que es la posición en metatórax y mesotórax. Claro. Entonces, pesa más la segunda. Claro. Si pesa más la primera o la segunda es una cuestión de tu conocimiento sistemático de estos bichos. O sea... Por eso yo te decía que yo había leído que por ahí los Strepsiptera tenían algún tipo de relación con los coleópteros, o no sé, en algún momento fue así, por lo menos. Entonces digo, por ahí iba por ese lado, que tiene un origen totalmente diferente. Este sistema de caracteres de los halterios fue uno de los sistemas clásicos donde la gente trataba de buscar un fenómeno de homeosis. Homeosis quiere decir expresión ectópica. O sea, expresión de una característica donde o sea, antenas en la cabeza. Entonces, durante mucho tiempo pensaron si estos dos estaban cercanamente emparentados y que había algunos genes homeóticos que desbarajustaron las cosas y les fue a parar un halterio al lugar equivocado. Hoy se sabe que no están cercanamente emparentados y está bastante claro que son convergencias evolutivas en ramas distantes. Claro. Sobre este punto, perdón, y en apoyo a lo que dice Sophie, el paper de Wagner dice que el gen es el mismo, es ultravitórax, pero son 2 identidades del carácter diferentes, una para el tagma 2 y otra para el tagma 3, y que están reguladas por mecanismos epigenéticos totalmente diferentes. Claro. Ok, muy bien. Entonces seguimos aprendiendo un poco de que para armar los caracteres tenés que saber un poco de biología. ¿De este qué piensan? Yo decía en el chat, pero el que quiera hablar, sobre todo la gente que hasta ahora no habló.
color de las flores, ¿cómo lo expresarían este carácter? Para mí este es más complicado porque hay como un gradiente. Entonces es como si le pones un número a cada gradiente o si consideras todo lo que sea, por ejemplo, rosa como un solo estado. Yo creo que igual el carácter es bastante convergente, como que hay muchas flores que pueden ser del mismo color, pero no tienen nada que ver evolutivamente. Sí, está muy bien. Pero a veces el objetivo de tu trabajo también es ver la evolución de un carácter de interés. Entonces, es un carácter que tiene poca señal filogenética, pero biológicamente es relevante porque a vos te interesa cómo lo ven las abejas, ¿viste? Qué sé yo. Y podrías querer tenerlo en tu análisis. Aunque no sea para inferir parentescos, lo querrías tener para trazar la evolución. ¿Se entiende la diferencia? Y si vos tenés dos especies hermanas que son las dos rojas, a vos te gustaría tener un mecanismo para saber que el ancestro tal vez haya sido rojo. Entonces, esto es un gradiente, ¿no? Si uno dijera blanco, rosa y rojo, ok, pero no sabés cuánto de rosa, cuándo pasa de blanco a rosa, de rosa a rojo, porque es un carácter de base continua. Es como que perdés información ahí, ¿no? Poniendo que algo que es rosa tenue y quizás rosa neón, como que categorizas todo en una y quizás no tiene nada que ver. Exactamente. Entonces, una es que si uno arma estados discretos, los límites entre los estados van a ser un poco arbitrarios. Vas a tener que decir, bueno, a partir de acá es rosa, a partir de acá es rojo. Aquí le está diciendo uniforme, sectorizado y con patrones. Sí, también, esas otras cualidades. Ahora, en este momento, quiero concentrarme en el color por un mensaje específico que les quiero decir, que es, una, que no hay necesidad de discretizar las cosas que vienen en una base continua. Uno lo hacía antes por obligación, porque los caracteres no, perdón, los programas no aceptaban variables continuas, te exigían que sean discretas. Si lo pusieras como discretas, no está mal, es una aproximación. Uno podría decir que, bueno, justo estoy usando un programa que no acepta variables continuas, lo voy a poner como discreto. ¿Qué peculiaridad tienen esos estados? El blanco, el rosa y el rojo. Da lo mismo pasar de blanco a rosa, de rosa a rojo, de blanco a rojo. ¿Por qué no, Juan? Creo que como venimos hablando es como, puede ser la expresión, o sea, el grado de expresión de un gen para pigmento, no sé, como Claro, más expresión, más intensidad de color. Claro. Y parece lógico que el rosa está entre medio del blanco y el rojo también, ¿no? O sea, si uno ve que es un degradé y admite que puede ser un carácter cuantitativo, tiene sentido decir que esos estados están ordenados. 0, 1, 2, si el 2 es rojo, el 0 es blanco y el 1 va a ser rosa. O que están ordenados si uno los pone en base continua. Y ya le pones los tonos RGB, 0, podés poner 255 es blanco y 0 es rojo, y todo en el medio lo que quieras, ¿viste? O como se te ocurra hacer una escala entre esos dos. Pero en este caso los estados van a estar ordenados, independientemente si va a ser
3 estados, o 100 o 255. Una consulta. Yo no entendí esto. O sea, no entiendo por qué hay una necesidad de ordenar la codificación de mi carácter en este caso, digamos, por lo menos. Imagínate que Estoy vos, suponiendo. Sí. vos haces 255 categorías, al blanco le tocó el 127, al blanco apenas rojo le tocó el 205, el 0 le tocó al rojo intenso, el 1 le tocó al rosa, están todos mezclados. ¿Para qué te serviría esa? Después vos vas a tener el rojo y el casi rojo como grupos hermanos, y el ancestro, ¿qué le pones? Un número. O sea, si los tenés todos mezclados, tus estados, no hay nada en común entre rojo y casi rojo, y blanco y casi blanco. No, Claro, no. o sea, porque estoy suponiendo que, claro, que es una cuestión progresiva, porque sé que la evolución me dice que el color es porque es el mismo pigmento, nomás que se expresa en distintas cantidades, digamos. Claro, Entonces ahí decido. exactamente. Si vos sabés que es así, lo representás como estados ordenados. Claro. Si en vez de tener este caso tenés rojo, verde, azul, y no tienen nada que ver uno con otro, y que son géneros, no tienen nada que ver, ahí sí los pones como desordenados. Porque no hay ninguna indicación de que ninguno de ellos sea intermedio de los demás. Buenísimo, gracias. ¿No? Es maneras de tratar de representar los caracteres. Entonces, un poco volviendo al trabajo de Sereno, él propone esta gramática, ¿no? Y le va a poner como, ¿no?, características, él va a decir que son heredables, expresadas como variables independientes, él lo llama así. Los estados son condiciones mutuamente exclusivas. Él está pensando en caracteres discretos, no tanto en continuos. En un carácter continuo, lo que es mutuamente exclusivo, qué sé yo, no sé si tiene tanto interés. Porque tenés, en cuanto es un carácter continuo, tenés varianza, ¿no? Porque vos medís el tono de 20 rosas distintas y tenés una variación. Entonces, él está muy enfocado en caracteres discretos. Lo que él hace es una distinción súper importante en dos tipos básicos de caracteres. Hay caracteres que son, él llama neomórficos. Es el origen de una novedad evolutiva. El ancestro no tiene un homólogo claro. No, vos decís, el origen de las flores, ¿viste? Salen, o sea, tiene origen en plantas sin flores. Entonces, llega un punto en que no tiene un homólogo. Es una novedad evolutiva. En cambio, hay otros caracteres que son transformacionales, se llama transformacionales, que es transformación en cualidades de estructuras preexistentes. Ahí sí hay un homólogo, o sea, es el color de las flores. Las flores, está claro cuáles son, y varía el color. Mientras que el estado neomórfico podría ser presencia de clorofila. ¿Cuál es el homólogo de de la clorofila en un bicho que no tiene clorofila? Y qué sé yo, no sé, ¿viste? Capaz que dudo que exista. Y hacer estas dos distinciones ayuda a limpiar un poco los problemas conceptuales. Esta es la gramática que él propone, ¿no? Que es lo que él llama enunciado de carácter, character statement. Entonces, los caracteres, el título del carácter, ¿no?, que él llama carácter, va a tener sobre todo ubicaciones anatómicas, y después el enunciado son los estados.
Son esas condiciones mutuamente excluyentes. En el caso de un carácter neomórfico, los estados van a ser siempre presente-ausente. Y en el caso de los transformacionales, es muy parecido, solo que tenés la ubicación, pero después tenés la variable, en este caso es la longitud. Respecto del proceso, es el mismo ejemplo que habíamos votado hoy. A veces hay un calificador de esa longitud, o sea, decir respecto de, y luego los estados, más corto, más largo. En el caso de las flores, la ubicación sería la flor, la variable el color, y el calificador uno podría decir en tal parte del pétalo, y las condiciones, bueno, los tonos de color o comparaciones de colores entre pétalos. Ellos hicieron Sereno propone esto porque una vez que vos escribís los caracteres con este rigor, es mucho más fácil que la gente entienda a qué te referís y es mucho más fácil para ordenar tu matriz y tener los de la maxila todos juntos, los de la cabeza todos juntos. Yo siempre recomiendo a la gente que va a trabajar en morfología que lean este paper y los expresen de esta manera. ¿Quieren que hagamos una pausa? ¿Qué hora es? Son... paramos 10 minutos o hasta, que son 18, hasta 25, ¿les parece? Paramos un poquito. Bueno, entonces retomamos por la misma. ¿Fue bien? Bueno, les decía que esta manera de expresar los caracteres de manera estereotipada, ¿no? Diciendo qué parte del cuerpo, qué variable vamos a medir, si vamos a comparar esta con otra, le da orden a lo que estamos haciendo y claridad a lo que queremos decir. El mismo año surgió un paper por este grupo de gente que lo que estaban tratando de hacer era estudiar mapeo genotipo-fenotipo. O sea, tenía una comunidad muy grande de gente que trabajaba con mutantes, de drosófila, de peces, de nematodes. Y tenía un problema similar. Tenían que ponerse de acuerdo entre cientos de laboratorios en todo el mundo que estaban haciendo expresión génica en drosófila y tenían que anotar el efecto fenotípico de tal mutante. Y el primer impedimento es que tenían que expresar muy claramente sobre qué parte del cuerpo veían el efecto fenotípico cuando inactivaban un gen, si el ojo se le agrandaba o se le achicaba. Entonces tenían que marcar que era el ojo, tenían que marcar muy claramente cuál era la variable que estaban midiendo, o sea, el tamaño, respecto de... Y ellos llegan a una sintaxis para escribir esos efectos fenotípicos, que lo llaman sintaxis EQ, que es entidad-cualidad, y que es prácticamente lo mismo que lo que hacía Sireno, ¿no? La entidad se llama, es lo que él decía, ubicación, la cualidad es una mezcla de la variable y un calificador, y los estados son los valores. Y la gente que trabaja con drosófila y con organismos modelo, y acá les muestro uno
de avispas. El otro impedimento que tenían era que todo el tiempo los anatomistas utilizan la misma palabra para distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá están usando cómo se usa el término parámero en Hymenoptera. Y lo ponen como ejemplo porque es un caso de confusión permanente, ¿no? Lo pueden llamar, esto es la genitalia de una abeja, una avispa, y la gente ha usado en la historia, inclusive en las descripciones taxonómicas, parámero para cosas que no tienen tanto acerca, pero no tienen nada que ver. Entonces, ellos retoman las ideas de la gente que utiliza anotación de expresión génica y hacen estos glosarios anatómicos estereotipados que se llaman ontologías anatómicas. Este es, por ejemplo, uno de los términos, el tergo 1 del abdomen. En los himenópteros parece que tienen un segmento del abdomen incorporado al tórax funcional. Y tiene una definición que es parte del abdomen, que en realidad está adyacente de tal otra. Son definiciones súper estereotipadas, funciona como un glosario, ¿no? Una lista de términos, pero a la vez están hechos como para que las computadoras los puedan leer e interpretar exactamente de qué estás hablando, ¿no? Puedes tener la definición por un lado, un identificador único, relaciones con otras estructuras, es parte de una imagen que te dice. Y esto la gente lo ha venido desarrollando, sobre todo cuando se ve en la necesidad de explicarle anatomía y documentar anatomía para gente que o no sabe, o sabe tanto que es tan compleja la anatomía que es muy fácil confundirse de qué estás hablando. Nosotros mantenemos una ontología anatómica de arañas, por ejemplo. Casi todos los organismos modelo tienen glosarios anatómicos de este estilo. Les voy a hablar un poco de lo que son los caracteres neomórficos, ¿no? Este es uno de los tópicos calientes en biología evolutiva, ¿no? Que es entender cómo surgen las novedades evolutivas y si tenemos dudas en cuanto al mapeo genotipo-fenotipo, la arquitectura genética de una novedad evolutiva es siempre algo súper interesante para entender cómo han sido esas transiciones. Cada año se publican un montón de papers. Acá les puse una selección. Hay un libro de Wagner que está centrado en esto. Lo tienen en la bibliografía de la materia. Y a mí me interesa vincular un poco los tipos de caracteres de los que venimos hablando, neomórficos y transformacionales, con los tipos de novedades evolutivas. Este paper de Peterson y Müller es re interesante, es muy cortito y muy didáctico, y ellos proponen ciertos tipos cualitativamente diferentes de novedades evolutivas. Las de tipo 1 serían arquitecturas anatómicas primarias, como decir, bueno, los nematodes están hechos de esta manera, los vertebrados o los cordados están hechos de esta otra manera, los moluscos tienen manto, o sea, son arquitecturas, como decir, entre las diferentes filas. Tipo 2 son menos radicales, son nuevos elementos en un plan corporal que ya está establecido. Y el tipo 3 sería individuación de estructuras repetidas que de repente en un momento de la evolución se vuelven únicas. Y ejemplo de esto, tipos que influyen en la arquitectura de los organismos, yo pienso en las uniones celulares, ¿no? Bichos que tienen uniones celulares que permiten, por ejemplo, los metazoos o los distintos eventos de evolución de la metacelularidad tendrán innovaciones significativas para llegar a eso.
por ir al fenómeno más radical, ¿no? de cambio morfológico. Elementos nuevos, como decir plumas, es una novedad evolutiva definitiva. Esto de individuación, por ejemplo, los colmillos de los narvales, ¿no? ¿Vieron este bicho que parece un delfín, pero tiene uno de los colmillos que es enorme? Es un diente, o sea, los dientes no son una novedad evolutiva para los cetáceos, pero que ese diente se transforme en ese colmillo hacia adelante, eso es una individuación. Estas son caracteres transformacionales, que son las cualidades nada más, la curvatura de una lente, si un segmento de una pata corto o largo. Ahí no hay conflicto en los homólogos. Algunas novedades evolutivas, la caparazón de las tortugas, de las plumas ya hablábamos, los órganos de la luz de las luciérnagas, creo. Y estas que son más sutiles, no sé, los cuernos de los escarabajos. Está lleno, cuando uno trata de hacer mapeo de eso, está lleno de áreas grises, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo este ejemplo de un carácter que parece transformacional, porque digo, es la orientación de la capa reflectiva de los ojos de estas arañas, ¿no? Que puede ser paralelo o puede estar hacia 90 grados. Y esto es un carácter transformacional, porque podría... Resulta que cuando estudiaron cómo funciona eso, el típico caso de cosas a 90 grados en los ojos, y es un analizador de luz polarizada. Estos bichos navegan con los planos de polarización de la luz, como hacen las abejas. Esto es un tipo de novedad evolutiva tipo 3. O sea, que uno de los ojos, que son estos 6 ojos, son todos iguales, un par de estos adquiere una función especial y una morfología especial. A veces uno ve caracteres que diría, están escritos como si fueran neomórficos, ¿no? Las tricobótrias en los tarsos, presente, ausente. En realidad lo que está pasando es que las tricobótrias son unos pelitos que se mueven con el viento, entonces sirven para captar vibraciones del aire. Si las tienen o no en el tarso, todo bien, es interesante, pero siempre las van a tener en la tibia, y en el metatarso, y en otros. O sea, es más que nada hasta dónde llegan. Muchas veces uno no sabe si está hablando de un carácter transformacional o una novedad evolutiva, y eso se va descubriendo paso a paso según lo que se aprende de biología. Y a medida que lo vamos aprendiendo, nuestros caracteres son un poco más refinados. Nosotros hasta acá nos metimos un poco en la maquinaria que hay detrás de caracteres morfológicos. Yo lo pongo acá porque ustedes en la facultad ven mucho de cómo funcionan, mucho de las transformaciones evolutivas de las secuencias, pero creo que es valioso también pensar en las transformaciones evolutivas de los caracteres morfológicos y qué es lo que hay detrás de eso. Y yo saqué esto arbitrariamente de un paper donde trataban de mostrar la representación en forma de redes de interacciones génicas de cómo se especifica un tipo celular del endomesodermo en los erizos de mar. O sea, algo ultra fundamental, muy temprano en la especificación. Y como ven, es súper complicado. Esto es del 2006, o se debe saber muchísimo más. Y nosotros cuando codificamos caracteres morfológicos, es como si estuviéramos agarrando, no sé, ustedes ven un ligamento que es simple o bifurcado, y saben que lo pueden tener de dos maneras, piensan que ese cambio se puede haber dado en la evolución en algún momento, lo ponen como un mismo carácter. Detrás de eso va a haber una maquinaria genética ultra complicada, a menudo inaccesible, porque vos tenés acceso a los organismos modelo, pero si haces sistemática, estás trabajando con varias especies relacionadas y
es raro que tengas más de un modelo biológico con estudios de expresión génica hechos en la misma matriz filogenética. Usualmente, si tenés suerte, tenés uno solo. En general no tenés ninguno. Lo que les quiero decir con esto es que nuestros caracteres filogenéticos, tanto para inferir filogenias, como para mapear evolución de los caracteres sobre una filogenia hecha de otra manera, siempre es una aproximación grosera, un proxy de unas causas genéticas e interacciones que son súper complicadas, que se saben de organismos modelo y que uno los está interpolando o extrapolando a otros organismos que no son modelo y que uno quiere estudiar cómo fueron variando en la evolución las cosas. ¿Entienden lo que les quiero transmitir con esto? No se tomen, si bien en el resto de la materia ustedes van a trabajar con número de pasos y decimales y elegir un árbol sobre otro por características ultra cuantitativas, eso está muy bien, pero la base de todo esto es bastante difícil de cuantificar. Es algo, una simplificación bastante grosera. Otra cosa que uno hace es, cuando hace una matriz filogenética, o cuando estudia evolución de caracteres, es lo que hicimos con los halterios, ¿no? Dice, no, pará, estos son, no se puede transformar uno en otro, tienen que ir en dos caracteres separados. Y después, los escleritos del tórax, el primero, segundo, tercer segmento, van separados. Y las patas van por otro lado, y así uno termina desglosando las regiones anatómicas o los bichos en una nube atomizada de caracteres, y cada cual expresa una variación independiente de un estado que se puede transformar en otro. Y entonces es como que la morfología está atomizada. Acá yo tengo un ejemplo de los caracteres que salen de estudiar la diversidad en glándulas de la seda en las arañas, ¿no? Y toda la región que produce la seda. Y son un montón. Así, nosotros vamos entonces a trabajar con estos caracteres atomizados, después vamos a pensar cómo los vamos a volver a integrar. Y estos pueden venir de morfología, como les muestro acá. Pueden venir de secuencias de ADN, pueden venir de genomas completos que uno de alguna manera procesa y trata de obtener la máxima cantidad posible de datos genéticos. Uno puede tratar de inferir evolución de todo esto que ustedes vieron en química biológica, ¿no? Y en biología celular, rutas metabólicas, cómo han ido evolucionando. Imagínense que la respiración no es lo mismo en alguien que respira oxígeno que en un nematodo parásito que está dentro del intestino, ¿no? Morfología, como decía acá, de las plumas, morfología de los fósiles, caracteres de la seda, como decía, estas glándulas que están acá son homólogas a estas que están acá. Bueno, este es un carácter ultra cualitativo. Todo lo que ustedes vieron en biología celular, el tipo de uniones, en algún momento aparecieron en la filogenia de los bichos. Tight cap, plasmosomas, colágeno, todo lo que es ultraestructura, comportamiento sobre todo cuando es estereotipado, ¿no? Hay bichos que peinan, para hacer unos hilitos, las arañas tienen que peinarlos con una patita, y los hacen apoyando la pata 4 contra la pata 4, o la pata 4 contra la pata 3, y vienen esas dos versiones, ¿no? Eso es un carácter interesante para ver dónde se originaron. Piensen en insectos sociales, ¿no? Cuando surge la socialidad en abejas es uno de los temas ultra interesantes, y además las abejas hacen mil cosas, o sea, está lleno de abejas. Y hay una diversidad enorme de tipos de nidos y tipos de cómo crían las larvas y todo eso.
está lleno de caracteres comportamentales, lo que le decía de la arquitectura de las construcciones, en este caso de las arañas, que les mostraba el otro día. La gente hoy día combina cada vez más morfología con secuencias, especialmente cuando tiene fósiles, ¿no? Porque la manera de combinar fósiles y bichos con secuencias en un mismo análisis es a través de la morfología. Y análisis que tienen de todo, ¿no? Comportamiento. Esos son fuentes de caracteres. Uno puede usar caracteres, como ya les decía, para reconstruir filogenias o para mapear caracteres. Y pueden ser de cualquier origen. Les voy a hacer una primera parte de introducción. Nosotros vimos cómo se arman los caracteres, más o menos. Las hipótesis de transformación entre estados. Ahora, lo que vamos a pensar un poco es dónde metemos los cambios en los árboles. Y para esto vamos a empezar a ver optimización. Espera, voy a